Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Volvemos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y en esta ocasión tenemos un tema que interesa a empresarios, pero también interesa a los ciudadanos, particularmente quienes son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy hablaremos de los medios de defensa ante el Seguro Social, y en esta mesa de trabajo nos acompaña el abogado y maestro en impuestos José Limón Gallegos, a quien le agradecemos hoy su visita para que nos acompañe en esta charla. ¿Cómo está, licenciado? Gracias por acompañarnos. Hola, Víctor, al contrario, muchas gracias por la invitación, a ti y al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Platicábamos tras bambalinas, maestro, que el Instituto Mexicano del Seguro Social se ve como un gigante, se percibe por parte particularmente de los derechohabientes como un ente invencible, pero también es falible, tiene sus, aciertos y errores. ¿Es invencible el Seguro Social? Hola, Víctor, qué buena pregunta. Mira, lo cierto es que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución muy noble, lo tenemos que reconocer, pero al final de la historia, por más que sea autoridad y se comporte como autoridad, porque sí lo es, pues no deja de ser una expresión de la actividad humana. Al final de la historia, todos los servidores públicos que están allí son personas con sus muchas virtudes, pero también con sus deficiencias, y en ese aspecto, cuando nosotros nos desempeñamos en nuestras actividades diarias, pues podemos enfrentarnos o tener contacto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya sea como patrones, como sujetos obligados, pero también como derechohabientes, es decir, como personas que acudimos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para alguna atención médica, para obtener alguna pensión o alguna prestación de las que la ley se establece. Ahora, a efecto de poder establecer como una especie de línea de partida, tenemos que hacer un poquito de historia. A mí me gustó mucho la historia. Adelante. Y tenemos que recordar que en México tenemos una especie de parto social un poco sui generis, muy al estilo mexicano, que nos remite al tema de la Revolución Mexicana. A finales del siglo XIX, 1800 y tantos, e inicios del siglo XX, pues México tenía una realidad social muy complicada, sobre todo en el tema del agro y en el tema del campo, donde los trabajadores tanto del campo como los trabajadores de las industrias, del comercio que en ese entonces había, se veían muy desprotegidos en relación con lo que los patrones les daban y sobre todo lo que no les daba. Si recuerdas tus clases de historia con la maestra Lupita de primaria, todos tuvimos una maestra Lupita de historia en primaria que nos decía las famosas tiendas de raya. Inclusive si recuerdas, por ejemplo, hay una canción que es, pues ya suena divertida, pero pues tiene un reflejo social de lo que pasaba ahí, del barzón que cantaba el Piporro. Así es, sí. Respecto de las condiciones específicas del campo, y entonces esa situación social se logró romper solamente a través de un proceso violento que fue la Revolución Mexicana. En donde sobre todo la clase campesina, la clase obrera, recordemos ahí a personajes como Emiliano Zapata, como Francisco Villa, pues enarbolaron una causa muy social, muy noble, para efecto de que se le reconociera a los trabajadores derechos específicos. La lucha social de la Revolución Mexicana empieza a tener un poquito más de calma y más de solución cuando en 1916 un señor barbón de Coahuila, Venustiano Carranza, dice, a ver, señores, no podemos estarnos peleando porque la revolución técnicamente empezó en 1910. Identificamos el tema de Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz, pero lo cierto es que Porfirio Díaz deja en México en 1911 y sin embargo la lucha social continúa ahí en ese aspecto. El tema social es algo que quedó muy en flor de piel durante la lucha revolucionaria y que solamente tiene solución o va teniendo un poco de matiz de solución cuando en 1916 se juntan en la ciudad de Querétaro los constituyentes para establecer lo que va a ser ahora nuestra Constitución mexicana. En la Constitución mexicana que tenemos ahorita se establecen dos artículos principales en lo que nos toca ahorita, que son derechos de los campesinos, lo vamos a ver el artículo 27, y el artículo 123 que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. No es un accidente y no es raro el hecho de que los derechos de los trabajadores quedaran hasta el artículo 123. Si recordamos, Víctor, la Constitución tiene 136 artículos ordinarios. El hecho de que quedaran en el 123 implicó, y si nosotros vemos los diarios de debates, una estira y afloja muy fuerte
entre el sector obrero y el sector patronal. ¿Por qué? Porque el sector obrero pues venía con el tema de trabajar jornadas de 12, 14, 16 horas y el sector patronal estaba muy acostumbrado a eso. Y entonces el patronal quería ese tipo de jornadas o jornadas a lo mejor de 10, 12 horas y los trabajadores decían 8 horas nada más. El famoso de sol a sol, ¿no? Exactamente. Y el tema de muchos derechos sociales como tiene que ver con las vacaciones, con los de descansos, que son temas que se están volviendo a ver ahorita con las cuestiones relativas a si se va a reducir la jornada laboral de 6 a 5 días, el tema de las vacaciones que se acaban de dobletear no hace tanto. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? En la Constitución se establece como un principio básico de los trabajadores el derecho a la seguridad social. Es decir, se le reconoce por primera vez que los trabajadores tienen derecho a que se les proteja. Y eso se refleja ahí en el artículo 123, apartado A de la Constitución. En este artículo, palabras más, palabras menos, se reconoce o se establece que son los patrones quienes tienen la obligación de darle seguridad social a los trabajadores. Y eso suena muy bonito, pero resulta que en efectos prácticos es imposible. Por ejemplo, tú, Víctor, que trabajas en una empresa muy seria, que respeta tus derechos, sería prácticamente imposible que tu empresa te diera atención médica en caso de que tú o algunos de tus familiares, tocamos madera, necesitaran alguna atención médica a ese respecto. El gobierno entiende esta situación y entonces lo que hace es que se crea una institución que viene a asegurar literalmente y a cubrir esa obligación de los patrones. Cuando a mí me toca explicar grosso modo este tipo de relaciones, me gusta hacer como el símil en el sentido de un accidente de tránsito. Es decir, si yo voy conduciendo y por el motivo que sea te impacto, te alcanzo en tu vehículo, en realidad yo soy la persona que te debe de responder por el daño que te causé. Es decir, el obligado a resarcir el daño soy yo. Sin embargo, pues a lo mejor yo no sé de laminado, no sé absolutamente nada. Es más, a lo mejor inclusive no tengo el dinero para pagarte. Pero si yo contraté una empresa, una aseguradora, lo que voy a hacer es que le voy a hablar al asegurador y le voy a decir, oye, ¿sabes qué, aseguradora? Acabo de tener un siniestro, ven y cúbreme en términos de la póliza. Entonces viene la aseguradora y lo que hace la aseguradora es que me va a sustituir a mí como sujeto obligado y te va a decir, oye, Víctor, Pepe te pegó, pero yo, la aseguradora, yo voy a cubrir esos daños que se te causó y yo, la aseguradora, me voy a encargar de reparar tu coche. Y asunto resuelto. Algo más o menos sí pasa con el tema de la seguridad social. Son los patrones quienes originalmente tienen la obligación de darle seguro social o seguridad, atención médica a los trabajadores, pero eso es prácticamente imposible. Lo que se hace es que se crea en la ley un régimen específico que se llama régimen obligatorio, lo vamos a ver ahí en el artículo 12 de la ley del Seguro Social, en donde en el caso de que un trabajador, y vuelvo a tocar madera, necesite de la atención médica o de cuestiones relativas a sus familiares de alguna enfermedad o alguna cuestión que implique una afectación a salud o cualquier otro derecho que tenga que ver con eso, pues ya no será el patrón directamente que venga a pagarle el médico, es decir, será el Seguro Social quien venga a cubrir y a sustituir al patrón en ese tipo de relaciones. Y a partir de esta característica particular que el instituto tiene, podemos identificar que el instituto tiene dos cachuchas o dos roles principales. Como ente asegurador del patrón, como ente que lo sustituye, y también como ente médico asegurador del trabajador y del derechohabiente. En ese sentido, cuando nosotros como ciudadanos de pie, ya sea como empresarios o como sujetos con derechos, nos vamos a topar con el Seguro Social, tenemos primero que identificar bajo qué cachucha estamos actuando. Si yo soy patrón y yo tengo una relación con el Seguro Social, es muy probablemente que la relación que nosotros tengamos se va a regir por las reglas del derecho administrativo y del derecho fiscal en específico. ¿Por qué? Porque la relación que yo voy a tener como patrón tiene más o menos el mismo símil en cuanto yo contrato a una empresa aseguradora. Mi relación es mercantil, de tal suerte que la aseguradora tiene derecho a cobrarme a mí el pago de la prima. De la misma manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá derecho de cobrarme las cuotas obrero-patronales que se deben de cubrir conforme al régimen obligatorio del Seguro Social.
Y al final de cuentas, esta conformación del instituto permite ese financiamiento que requiere para su operación, ¿no? Se crean las dos partes y entonces se hacen las llamadas aportaciones. Sí, de hecho, inclusive el diseño ahí del régimen económico del Instituto Mexicano del Seguro Social se compone de tres partes principales. Muy la bien. parte que paga el patrón, la parte que paga el trabajador, que es una parte prácticamente simbólica. El patrón la tiene que retener, pero sale del bolsillo del trabajador. Y hay una tercera parte que en teoría pone el gobierno federal. Bueno, no en teoría, lo pone el gobierno federal. El presupuesto. Exactamente. Al final, el patrón tiene una obligación de carácter económico, de hecho es de carácter tributario. Las aportaciones al Seguro Social tienen naturaleza de contribuciones, están reguladas por ahí por el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, y entonces nosotros como patrones tenemos la obligación, uno, de asegurar a los trabajadores y de inscribir a los trabajadores con el salario que perciben y en relación con las actividades que realiza la empresa, que es un tema ahí de la clasificación de la empresa, y cada mes, cada día 17 o cada bimestre, dependiendo del tipo de las cuotas que se cubran, porque hay cuotas que se pagan cada mes, hay otras que se pagan de manera bimestral. Tenemos que ir ante el Seguro Social, que todo es a través ya de sistemas tecnológicos. En el portal, el famoso SUA, nos van a dar una línea de captura para efecto de, conforme a los cálculos que se hacen conforme a ley, pues nosotros tener la seguridad de que nuestras aportaciones están cumpliendo nuestras obligaciones y entonces estar en paz y saber que el día que se requiera, mis trabajadores o los trabajadores están asegurados en el instituto. Pero a partir de ese momento podrían empezar las controversias, ¿no? Sí, de hecho, ese es el nacimiento del primer tipo de controversia. ¿Por qué? Porque es un juego en donde el instituto tiene el derecho a cobrarle a los patrones las cuotas y el patrón tiene la obligación de pagar esas cuotas al propio instituto. Y por muchas razones, por errores en la captura, por a lo mejor por falta de liquidez, pero también inclusive de repente por cuestiones de imprecisiones por parte de la autoridad, habrá diferencias en cuanto a lo que se pretende pagar y lo que en teoría se debería de pagar, ya sea por parte del patrón o por parte del instituto. Y entonces ahí nosotros nos vamos a enfrentar con el primer caso en donde el instituto puede afectarnos como patrones, como ente fiscal, para efecto de buscar que la empresa pues pague las cuotas patronales que dice el Instituto Mexicano del Seguro Social debieron de haberse pagado y no se pagaron. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de cuestiones, el primer medio de defensa que nosotros tenemos es el recurso de inconformidad. Lo vamos a ver después cuando lleguemos al tema de los trabajadores, porque es un recurso, es el mismo recurso, pero digamos que es aquí para los patrones. Cuando la autoridad, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene o ha detectado que alguna empresa se encuentra en alguna omisión por parte de cumplimiento de obligaciones que pueden ser de carácter formal, como la presentación de avisos, la presentación de requerimientos, etcétera, etcétera, u obligaciones de carácter de fondo, que tiene que ver ya con la cuantificación de las aportaciones, nosotros tenemos la manera de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta resolución, Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces voy a interponer un recurso administrativo que se llama recurso de inconformidad. Lo primero que tenemos que tener en consideración, Víctor, es el plazo, porque los recursos no están abiertos y en toda oportunidad como para decir, hace mucho tiempo que me llegó una resolución y hasta ahora se me ocurre combatirla. No, y eso hay que tener mucho cuidado. El plazo que tenemos son 15 días a partir de que la notificación de la resolución haya surtido efectos. ¿Cómo funciona esto? En materia fiscal, cuando la autoridad nos notifica una resolución, la ley nos dice, por ahí el artículo 135 del Código Fiscal, que el día de mañana, si mañana es día hábil, estará surtiendo efectos y el día siguiente empezarán a correr los plazos correspondientes. Los 15 decir, días. Si hoy es miércoles y nos llegara una notificación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, el día jueves estaría surtiendo efectos la notificación y el viernes sería el primer día del plazo de 15 que tenemos. Y entonces nada más ahí descontando los sábados y domingos, y si se atraviesa un día inhábil, por ejemplo, que se acaba de atravesar el 1 de octubre, eso se descuenta y en 15 días tienes que presentar tu recurso de inconformidad. Hay un reglamento específico, se llama reglamento del recurso de inconformidad, en donde nos va a dar una especie de guía de qué es lo que nosotros tenemos que cumplir para efecto de que nuestro recurso sea procedente. Y
cuestiones muy básicas. Tenemos que señalar la resolución que vamos a impugnar, señalar cuándo se notificó, establecer si nosotros venimos en representación de otra persona, que puede ser una sociedad, una persona moral, o a través de un poder de una persona física, señalar que acudimos en ese aspecto, comprobar efectivamente que tenemos esa calidad de representantes legales, ahí bajo las formas que el propio reglamento establece, para establecer la legitimación en cuanto a poder promover este recurso. Y lo más importante del recurso de inconformidad son los argumentos, en donde nosotros tenemos que señalarle al Instituto Mexicano del Seguro Social sin ningún formalismo específico, aun cuando sí se requiere a lo mejor un poquito de técnica para ser claro y decirle, oye, ¿sabes qué? Resulta que me estás sancionando porque dijiste que yo no presenté una declaración, por ejemplo, de la modificación de la prima de seguros de trabajo, pero resulta que sí la presenté. Y la segunda parte, que es muy importante, son las pruebas que nosotros tenemos que ofrecer para desvirtuar lo que el instituto haya dicho en la resolución originalmente impugnada. ¿Como referir articulado, por ejemplo? No es necesario señalar artículos. Al final de la historia, el recurso es un medio, digamos, amigable, es todavía de casa, en donde no se requiere la expresión propiamente de fundamentos, pero sí se tiene que establecer de manera muy clara lo que se conoce como la causa de pedir. La causa de pedir no es otra cosa, es que te duele, es decir, exacto, si te están multando porque no presentaste determinada documentación, pero si lo presentaste, pues basta con que digas, oye, ¿sabes qué? La autoridad me está sancionando por esta situación, me dice que estoy omiso en tal cumplimiento de una obligación, pero resulta que sí lo cumplimenté y aquí lo tengo y te lo exhibo y te lo demuestro. Okay. Y en ese caso el recurso tendrá que ser resuelto de manera favorable al patrón. Maestro, nos estamos acercando a la mitad del podcast. Si tuviera la posibilidad de tener o enumerar los 5 conflictos más frecuentes de los empresarios contra el Seguro Social, ¿cuáles serían? ¿Existe o son más? Digo, pero los más relevantes o los más frecuentes, ¿cuáles serían? Digamos que lo más relevante es que tiene que ver con la relación patrón-instituto, tiene que ver, 1, con la determinación correcta de las cuotas, es decir, la integración correcta del salario base de cotización y el pago correspondiente. 2, que tiene que ver con el registro de la empresa en la clase de empresa. Rápido, en la ley del Seguro Social se establecen 5 categorías de empresas dependiendo del riesgo. No es lo mismo el riesgo que tú tienes, por ejemplo, aquí, que por ejemplo un trabajador de la industria de la construcción. Dependiendo del tipo de empresa sube el riesgo, y a veces hay zonas medias grises en donde el particular dice que está en clase 2 y resulta que para el instituto está en clase 3. Entonces ese es otro tipo de controversias que se suscitan. Y digamos que el tercero, para no irnos tan extenso, tiene que ver con el tema del cumplimiento de obligaciones formales, la presentación de declaraciones, la presentación de pagos, el tema de la atención de requerimientos de la autoridad para efecto de verificar que la empresa esté en el cumplimiento correcto de sus obligaciones. Y esos, digamos, que serán los 3 más importantes que saltan a la vista, Víctor. Muy bien, pues justo llegamos a la mitad del podcast y hacemos una primera pausa para continuar, porque usted ha escuchado ya lo que aqueja, digámoslo así, a las empresas en esta relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también viene la parte importante para usted y para nosotros, que somos los escuchas y los que participamos como ciudadanos, los derechohabientes. ¿Qué medios de defensa hay ante el Seguro Social? Bueno, continuamos con el podcast después de la pausa. ¿Eres servidor público y recién te incorporas a tus funciones en el gobierno? ¿Esta información te interesa? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, trae para ti las jornadas de capacitación gubernamental, un espacio en el que te ofreceremos herramientas prácticas para mejorar tu interacción con la contabilidad gubernamental y afrontar los desafíos de la gestión pública en México. En el Colegio de Contadores queremos fortalecer la transparencia y eficiencia de las finanzas públicas, promoviendo una administración responsable y confiable en los 3 órdenes de gobierno. Si trabajas en alguna dependencia federal, estatal o municipal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como alguno de los organismos públicos descentralizados, prepárate con nosotros del lunes 4 al miércoles 6 de noviembre. Inscríbete en el teléfono del Colegio de Contadores 33 36 29 74 45 o envía un correo a reservaciones@ccpg.org.mx. Y no olvides que en este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación.
Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La justicia en México está en un proceso de cambio. Por eso te invitamos a inscribirte en la conferencia Impactos y consideraciones a la reforma al Poder Judicial y sus implicaciones en la justicia administrativa, fiscal y penal, que será impartida en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión contaremos con las exposiciones del maestro Juan Alberto Rubalcaba González, el doctor Gustavo Amezcua Gutiérrez y el maestro Guillermo Aguilar Carrillo, quienes nos ayudarán a entender los impactos de la reforma al Poder Judicial en las áreas administrativas, fiscal y penal. Esta conferencia está dirigida a contadores públicos, licenciados en contaduría, abogados y auxiliares, contralores, asesores, fiscalistas, auditores y administradores, así como empresarios y estudiantes de carreras afines y cualquier persona interesada en el tema. Reserva tu lugar para la conferencia en los teléfonos del Colegio de Contadores, 33 36 29 74 45 e inscríbete por chat en el 33 12 65 09 42. Quedan aprobados por unanimidad de votos y decidido en definitiva este asunto. Regresamos a la segunda parte de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recordarle que nos acompaña José Limón Gallegos, abogado especialista en estas materias. Y bueno, hoy hablamos con él de los medios de defensa ante el Seguro Social. Hace un momento, en la primera parte de este podcast, nos detallaba de las controversias a las que se enfrentan las empresas con el Seguro Social, pero vamos también a la parte que interesa al derechohabiente, porque lo decíamos al arranque, parece que el IMSS es un gigante invencible, pero no es así. Pero no se trata de solamente pelear por pelear. Cuando no tiene la razón también hay que señalárselo, ¿no, maestro? Es correcto. En esta segunda parte queremos charlar respecto de aquellas cuestiones que nosotros como derechohabientes podemos hacer valer ante el instituto cuando la atención o cuando la relación del instituto frente a nosotros no sea la correcta. En ese aspecto, nosotros tenemos que tener en consideración que como trabajadores, la mayoría de los casos, o como derechohabientes, porque hay que recordar que no solamente el trabajador que está asegurado, sino también su familia, pareja, sus ascendientes y descendientes en algunos casos tenían derecho a la seguridad social, es decir, va ahí la col y las hojas de alrededor en ese aspecto. Tenemos el derecho a que nos brinden la atención médica de calidad, pronta, expedita, sí, exactamente, y completa en relación con la atención propiamente de las causas que afectan nuestra salud, buscando siempre la mejor atención en cuanto al personal, pero también en cuanto a los elementos físicos, como pueden ser instalaciones y sobre todo el tema de medicamentos. En ese aspecto, no solamente tenemos que ver esas cuestiones, sino también otras cuestiones que de repente no son tan palpables, como el derecho a una pensión, es decir, oye, resulta que yo estoy en el Seguro Social y me resulta que tuve un accidente que me inhabilitó total o parcialmente para seguir trabajando, tengo un derecho a una incapacidad, ya sea permanente total o permanente parcial. Inclusive bajo la modalidad de la ley famosa, la ley 73, es el instituto quien nos debe de estar dando la pensión por el retiro y la jubilación. Cuando nosotros como derechohabientes nos enfrentamos con el Seguro Social no necesariamente actúa siempre con la ortodoxia y con la pulcritud que debería. Y hay actos que nos pueden afectar nuestros derechos como, válgame la redundancia, como derechohabientes. Cuando nosotros encontramos este tipo de situaciones, nosotros podemos, el primer medio de defensa que tenemos es el recurso de inconformidad. Hace rato platicamos del recurso de inconformidad que pueden presentar los patrones o los sujetos obligados. En este caso, como derechohabientes, también podemos presentar el recurso de inconformidad ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Insisto, es una instancia de carácter no tan formalista como pudiera ser un juicio. En el propio reglamento del recurso de inconformidad se señalan cuáles son los requisitos que nosotros debemos de cumplir para efecto de buscar que sea la propia autoridad quien revise su actuación y determine si la confirma, si la modifica o si la cambia por completo. ¿Para qué? Para buscar la mejor protección de nuestros derechos como sujetos de atención médica, por ejemplo. Y me gustaría aquí detenerme un poco para saber si este proceso de reclamación inicia en el módulo de atención al derechohabiente o tendría que ser a partir de que llega, por ejemplo, con el jefe de clínica o el titular del área en turno. Es una muy buena pregunta, Víctor, porque hay que separar
el tipo de acto al cual nos vamos a topar. De acuerdo. Si nosotros tenemos un acto que es definitivo, como puede ser el tema de una pensión, nos tenemos que ir al recurso de inconformidad. Y ese sigue más o menos los mismos cursos que comentamos en la primera parte de este podcast. Así es. Sin embargo, si nosotros tenemos válgame el apunte ahorita, en la Ley del Seguro Social, en el artículo 294 y 295 viene lo que acabamos de comentar. Sin embargo, si lo que tenemos o a lo que nos estamos enfrentando es a un acto que no sea definitivo, pero tenga que ver con la atención del personal médico, nosotros podemos presentar lo que se conoce como queja. En el bajo mundo lo conocen como queja chisme. Okay. Es decir, es una pequeña instancia en donde nosotros podemos irnos a quejar ante el propio instituto respecto a la atención, desde la enfermera, el enfermero, hasta el médico, hasta el jefe de piso, etcétera, etcétera, por la atención médica que nosotros tengamos y que sea no acorde al nivel que debería de ser, que debería ser de primer mundo. O si no la tuvimos también. O si se les niega el tema de la atención médica, ahí inclusive podemos acudir al amparo en ese aspecto, que ahorita lo vamos a mencionar. Esta queja que está prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social tiene por ahí un instructivo. Si tú buscas en Google un instructivo para presentar la queja, te va a desplegar. Es una publicación ya algo vieja, si mal no recuerdo, es de 20 de septiembre de 2004, en donde ahí te da una especie de guía de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que adjuntar para efecto de que tú no vayas, digamos, solo y desarmado, sino que ya sepas ante quién se presenta, cuáles son los elementos relativos a las quejas médicas para efecto de buscar la regularidad de la atención médica del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, esta queja médica tiene una función más bien como de control de daños internos, es decir, le corresponde al Seguro Social ver si la atención que está dando su personal es adecuada para efecto de que ajuste lo correspondiente a la atención médica que se brinca, que puede ser desde cuestiones muy básicas a cuestiones muy complejas. Ahora, no solamente de queja vive el hombre, nosotros tenemos otras posibilidades para hacer valer nuestros derechos. Si las cuestiones relativas a que no se tienen los medicamentos, que no hay insumos médicos, camas, inclusive, porque al final de la historia, pues el hecho de que el instituto se vea rebasado es un problema del instituto, no es un problema del derechohabiente. El derechohabiente tendría que tener sus citas en tiempo para efecto de que la atención a su salud sea adecuada y oportuna, porque si tengo un problema cardíaco, toco madera y me da la cita en 6 meses, pues a lo mejor no sé si las libre. Garantízame lo de vida. Por eso mucha gente a veces toma la decisión económicamente dolorosa de acudir a tratamiento particular. Ojo, si nosotros ya intentamos acudir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y no tuvimos éxito por algunas cuestiones que vienen dentro del propio instructivo que te comenté hace rato, nosotros tenemos la posibilidad de ser atendidos por fuera, como se conoce banqueteramente, pero tenemos derecho a que el instituto nos reintegre los pagos que nosotros hayamos hecho por fuera, tanto de atención médica o atención quirúrgica, por ejemplo, en un caso más severo, como la compra de un medicamento. Entonces, ahí en el propio instructivo que se señala, a lo mejor sería bueno te darle una lectura por ahí si es el caso de alguna persona que nos esté escuchando ahorita. Sí se tiene la posibilidad de que el instituto nos reembolse ese tipo de gastos, y es también a través de esta pequeña instancia que es la queja que viene al artículo 296 de la Ley del Seguro Social. La pregunta aquí es si el reembolso es sobre las cuotas que ya pagué como trabajador o el monto que erogué por ese servicio que no se me otorgó. Es por el monto que erogaste, es decir, al final de la historia volvemos al tema del seguro de tráfico. O sea, yo pago mi seguro y ya si le pego un bochito o le pego a tu Lamborghini muy bonito que te vi aquí afuera, a mí no me interesa. O sea, al final de la historia es parte de los riesgos que absorbe el Seguro Social. Bien. Yo pago mis cuotas obreras al Seguro Social y a lo mejor jamás tengo, ojalá, la necesidad de presentarme al instituto para atención médica. O puede ser casos de atención médica y enfermedades tipo, no sé, catastrófico, es decir, como Doctor House, ¿recuerdas esa serie? En donde son raras y que son muy caras de mantener y de tratar. Pues en ese caso yo tengo derecho porque yo estoy asegurado. ¿Y aplicaría para exámenes médicos, estudios especializados, atención médica hospitalaria? ¿Todo? Sí, es correcto. Inclusive ahí viene. Ahora, también es cierto que a través del juicio de amparo, que ahorita está muy de moda en los medios de comunicación, nosotros tenemos en el artículo 4 de la Constitución lo que se conoce como derecho a la salud.
a través del amparo, nosotros también podemos hacer que sea el instituto, obligar al instituto a que nos dé los tratamientos médicos que tenemos derecho. Y es algo que afortunadamente es mucho más conocido por las personas. Yo conozco varios abogados que se dedican precisamente a eso, a presentar amparos. Inclusive hay una asociación, la recordarás tú, por ahí que se llama Nariz Roja, para efecto de buscar la atención de niños con cáncer. Y Nariz Roja, precisamente a través de la promoción de juicios de amparo, ha logrado que el Instituto Mexicano del Seguro Social dé las atenciones médicas correspondientes a estos niños. Situaciones dolorosas en donde nosotros desgraciadamente nos vemos obligados a promover medios de defensa, como puede ser en este caso el amparo, para efecto de buscar precisamente la atención médica. Hay otro elemento de defensa que nosotros podemos hacer, que es un elemento o una acción que está un poco desconocida. Por ahí en el artículo 109 de la Constitución se establece que el Estado, y recordemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es parte del Estado, está obligado a resarcirle a los particulares los daños que sufran por una actividad administrativa irregular. Es decir, cuando una autoridad administrativa, como en este caso pudiera ser el Seguro Social, tiene una actividad irregular y esa actividad irregular nos causa a nosotros un daño, nosotros podemos demandarle a través de una figura que se llama responsabilidad patrimonial del Estado los daños que nos haya causado. Y entonces, ojo, no solamente va por el tema del reembolso de mercancía, de medicinas o de atención médica de las que hablamos en la queja. Tiene que ver con una reparación integral del daño. Nosotros, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, podemos reclamarle al Instituto Mexicano del Seguro Social los daños que nos haya causado una actividad irregular por parte de cualquier servidor público del propio instituto. Desde el personal médico, el personal administrativo, el personal jurídico, cualquier persona que tenga el carácter de servidor público y nos cause a nosotros un daño y ese daño se ha derivado de una actividad irregular, nosotros podemos reclamarle al instituto el pago de los daños correspondientes. Ahora, es un camino un poquito tortuoso porque la reclamación del daño patrimonial se hace ante el propio instituto. Nosotros le vamos a decir al instituto, ahí sí no hay un formato, no hay una guía como en el tema del recurso, el tema de la queja. Para estos efectos, ahí sí les recomendamos que se acerquen a un profesional que le sepa a esta materia para efecto de que la acción vaya bien encausada desde el inicio. Presentar los elementos correspondientes para acreditar precisamente la actividad administrativa irregular, acreditar la relación o el nexo causal entre esa actividad y el daño que nosotros hemos sufrido para efecto de cuantificarlo. Y no solamente va también por los daños físicos, también va por el daño moral. Y entonces podemos demandarle al instituto no solamente de las cuestiones, digamos, de daño tradicional ordinario, sino también el daño moral. Ahora, evidentemente a nadie le gusta pagar este tipo de indemnizaciones y lo cierto es que el seguro no da su brazo a torcer a la primera. En todos los casos que nosotros hemos tenido, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo que hace es decir, ¿sabes qué? Pues para mí no hay un daño o una actividad administrativa irregular y por lo tanto lo niega. En contra de esa negativa, aquí lo que tenemos nosotros derecho como gobernados es irnos a un juicio, que es el famoso juicio de nulidad, que lo ve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nosotros ahí le vamos a decir a un tribunal que ya es una entidad imparcial, ajena al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde hay personal jurídico muy bien calificado, tanto secretarios, actuarios como los magistrados y las magistradas del tribunal, son personas muy capacitadas en donde nosotros ahí le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Pasaron estos hechos, le reclamé al Instituto Mexicano del Seguro Social la responsabilidad patrimonial, me la negó, pero esa negativa es indebida por los siguientes argumentos. Y entonces habrá un emplazamiento al instituto, se le llamará como autoridad demandada a juicio, es decir, vamos a poner en el banquillo de los acusados, nosotros, cualquier ciudadano de pie puede poner en el banquillo de los acusados al instituto para que como demandado dé respuesta a nuestra demanda. Y el tribunal en sentencia va a determinar si efectivamente nosotros logramos acreditar que hay una actividad administrativa irregular, que hay un daño y hay un nexo causal entre la primera y la segunda y nos va a reconocer un derecho a una indemnización. Y entonces ahí nosotros tenemos un tercer elemento de defensa como derechohabiente. Recordemos que es un cuarto elemento de defensa porque ya vimos recurso de inconformidad, la famosa queja, el amparo, que lo vimos muy de rapidito, y tenemos la posibilidad de reclamarle al propio instituto
instituto la indemnización por una actividad administrativa irregular, que es una historia muy interesante, pero que debemos de tenerla en consideración porque al final de la historia son mecanismos que nosotros tenemos como gobernados para hacer valer nuestros derechos. Ojo, no le estamos pidiendo un favor a nadie. Lo que queremos o lo que se debe de hacer es pedir el reconocimiento de nuestros derechos. No es una situación extraordinaria, es un piso básico de derechos que desgraciadamente a veces no los conocemos. Y la falta de conocimiento de estos derechos o de los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para hacer valer nuestros derechos nos deja en el sentido de que pensamos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la autoridad y es casi la ponemos en un pedestal y la mera verdad es que no. Y siempre tiene la razón, sí, ¿no? Exactamente. Sí, por supuesto que es un ente enorme, tiene humana y económica y jurídicamente muchos más recursos que prácticamente cualquier persona, ciudadano de a pie, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos el derecho de poder demandarle, y si lo hacemos en las formas correctas, en los tiempos, con las pruebas suficientes, es altamente probable que tengas una resolución que te reconozca un derecho a una pensión, un derecho a una indemnización o el derecho a una atención médica suficiente y de calidad, Víctor. ¿En este proceso es necesario involucrar en algún momento a la Comisión Nacional o Estatales de Arbitraje Médico o no? No, porque ahorita lo que se está haciendo o lo que se va a ver es una actividad administrativa irregular. Muy bien. Para el tema del arbitraje médico hay otros medios por ahí, pero eso va más al tema de persona a persona. Si quieres en otra ocasión también lo comentamos. Ya como tal de la práctica médica, ¿no? Sí, exactamente. Aquí lo que estamos buscando es el reconocimiento de un derecho del gobernado como derechohabiente del Seguro Social. Pues usted ya lo escuchó. Si tiene alguna otra duda, recuerde que también se puede acercar al Colegio de Contadores. Cuenta con una comisión de seguridad social en donde participa el abogado y maestro en impuestos José Limón Gallegos, a quien usted acaba de escuchar, para que le puedan orientar si es empresa, no sé si también a particulares pudiera ser. Sí, claro, por supuesto que sí. Muy bien. Y ya en lo económico, como se dice, usted plantear su caso para que le den la mejor recomendación. ¿Algo más que comentar, maestro? No, pues nada, Víctor, al contrario, gracias por la invitación a ti, al Colegio de Contadores de Guadalajara, y esperamos que les haya sido de utilidad y amena esta charla. Pues llegamos así al final de este podcast. Le recuerdo, hoy hablamos de los medios de defensa ante el Seguro Social con el abogado y maestro en impuestos José Limón Gallegos. Muchísimas gracias por la compañía. A ti, Víctor, gracias a todos. Y gracias a usted por habernos acompañado en este podcast del Colegio de Contadores. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!